Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y bienvenido, espero que estés bien el día de hoy, espero que estés bien esta semana. El día de hoy quería platicarte de algo que he traído en mente y curiosamente, no sé si te pase a ti, a mí me pasa muy seguido, que las canciones que llego a escuchar cristianas me hacen meditar bastante en la palabra. Son las canciones que me gustan, cristianas. Y de hecho, bastantes capítulos de los que hemos tenido aquí, de los que yo he grabado personalmente, donde te hablo así directamente yo solo, los he pasado en canciones o comenzaron al escuchar una canción que me gustaba bastante y al pensarla y escucharla y meditarla y como que traerla en mente, me acordaba de versículos, me venían ciertos razonamientos, ideas que venían de estar meditando, ¿no? Que es lo que dice la Biblia, que meditemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos animemos unos a otros con cánticos, con salmos. O sea, esto es bueno porque esto hace que la mente esté siempre enfocada en cosas buenas que personalmente a mí me llevan la mayoría de las veces a adorar a Dios, a agradecerle a Dios, a decirle, sí es cierto, Señor, qué bueno eres. Y el día de hoy no es una excepción. Te quiero platicar de un pasaje bíblico que quizá pues ya hayas leído, no es un pasaje muy extraño, no es un pasaje muy oscuro. Seguramente hasta si no lo has leído, has escuchado la historia. Pero quisiera que lo meditáramos un poco y quizá te haga ver algo diferente. Y si no te hago ver algo diferente, está bien, pero espero que al menos puedas terminar este episodio como espero que termines todos los episodios que grabamos pensando qué bueno eres, Señor. Y gracias, Señor, por quien eres tú. Ese es mi mayor anhelo con estos capítulos que grabamos, tanto Dante, ahora Carla, Paola, el episodio anterior, y yo también, que terminemos y digamos, gracias Señor, porque eres tan bueno. Y lo que te quiero leer hoy, o de lo que te quiero platicar, primero te tengo que leer un pasaje bíblico para estar en la misma sintonía y de ahí a platicar de a dónde me lleva este versículo, hablando de la mente, que me hace pensar, a qué me recuerda otros pasajes y de mi propia vida. Entonces, te lo voy a leer, está, por si lo quieres tú leer también después o ahorita, está en Mateo capítulo 8, a partir del versículo 5. Como siempre te digo, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, y si no sabes qué es eso, es simplemente la versión de la traducción que se ha hecho. Entonces, voy a leer, dice así: Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: Iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: De cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: Ve, y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Y aquí quisiera hacer un par de aclaraciones para que no te distraigan de lo que vamos a enfocarnos hoy. Sí, en el versículo 11 habla de los creyentes que habrían de venir que no eran del pueblo israelita, por eso dice del oriente y del occidente, que hoy hemos visto que se ha cumplido. Gente de todo el mundo que ha venido a la fe cristiana
aunque no eran parte del pueblo judío. Y el versículo 12, cuando dice los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas, habla de aquellos israelitas que eran parte del pueblo elegido por Dios, pero decidían, y han hasta el momento muchos decidido no seguir y no creer en Jesús. Eso lo quitamos de cajón para que no te quede la duda y no estés pensando en eso. Pero quiero enfocarme en esto, en lo que vemos del centurión. El centurión obviamente no era judío, no era del pueblo hebreo, y muchos seguramente lo contaban como un enemigo porque trabajaba para Roma. Sin embargo, él, por alguna razón, seguramente al haber escuchado y muy probablemente visto que Jesús hacía milagros, va y le pide un milagro también, pero la fe con la que se lo pide es muy interesante porque él aplica algo de su propia vida, de su propia experiencia, y dice, si yo lo puedo hacer de esta manera, él, que yo lo he visto, que sana a la gente de tal manera, que ha hecho grandes prodigios, quién sabe cuántos milagros habrá visto el centurión, pues con más razón. Y es bien interesante porque Jesús también llega a decir algo similar en otra parte de la Escritura, cuando dice que le pidamos a Dios, que le pidamos al Padre en su nombre, que busquemos, y dice, si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial. Y usa ejemplos terrenales, o sea, dándonos a entender que lo que vivimos y lo que experimentamos sí nos ayuda a cierta manera a entender las cosas de Dios, aunque pareciera que no está muy relacionado. Y en el caso de los padres quizás sea más obvio, pero aquí el centurión quizá no se le hubiera ocurrido a alguien más, pero él entiende el fundamento, la idea que viene debajo de lo que hace Jesús, lo que lo sostiene, la autoridad es de lo que está hablando el centurión, es lo que tiene en mente el centurión, la autoridad. Y él dice, si yo, teniendo autoridad, logro esto, él, que yo lo he visto hacer cosas que ningún hombre ha hecho, ¿cuánta autoridad no ha de tener? Y esa fe es la que la lleva a decir estas palabras. Imagínate qué habrá sentido el centurión al ser reconocido de esta manera por Jesús. Y eso creo que no lo hacemos tanto, pero lo he tratado de decir en varios episodios ya, ¿no? Ponte en los zapatos del centurión. Aquí no se nos dice la reacción de él, no se nos dijo su respuesta, no se nos dijo cómo se sintió, pero imagínate tú pedirle algo a Jesús y tú seguro, porque no piensas que estás haciendo un acto de fe, piensas que estás actuando de acuerdo a lo que has visto y que Jesús te reconozca y te ponga de ejemplo. Yo me imagino que fue una experiencia que toda su vida ha de haber contado el centurión y toda su vida ha de haber recordado, incluso en la muerte de Jesús, en su resurrección, haber sido algo muy impactante y en ese momento no me imagino todos los sentimientos que ha de haber tenido. Y se nos dice esto, ¿no? Que él le dice, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero yo sé que con que tú digas la palabra, se va a cumplir, porque yo cuando doy una palabra a aquellos que me sirven, lo cumplen. Pero esta frase me gusta mucho. Una sola palabra tuya bastará. Una sola palabra tuya, Señor, y se hará lo que tú digas. Obedecerá la creación. Y yo creo que el centurión no se da cuenta de lo profundo que era lo que estaba diciendo. Sabemos que en el mismo libro de Juan, en Juan capítulo 1, se nos dice que todo lo que existe, todo lo creado, fue hecho por Jesús. Y que no hay nada de lo creado que no haya sido hecho por Jesús. Entonces se nos dice, Jesús es el creador, ¿eh? Y es curioso porque en Génesis se nos dice que Dios, que ahora sabemos que está hablando de la persona de Jesús, va creando las cosas con su palabra. Dice, y Dios dijo y fue hecho, y Dios dijo y fue hecho, y Dios dijo y fue hecho. Con su palabra va creando lo que hoy conocemos, lo que hoy vemos. Y es bien interesante y seguramente por eso lo incluye Juan, dando a entender cómo esto sigue. Aunque Jesús hizo todo al principio, llegó al mundo, se encarnó, habitó entre nosotros y seguía haciendo lo mismo, seguía por su palabra, moviendo la creación, dándole forma a la creación, restaurando la creación entre nosotros, que parecería algo muy pequeño, ¿no? Decir, si Jesús
hizo las montañas, hizo los mares, hizo los cerros, hizo los desiertos, hizo los árboles fuertes, los robles, al caballo, hizo cosas maravillosas. Y aquí está sanando rodillas, sanando ojos, sanando piernas, sanando brazos, todo lo que haber sanado Jesús parecería algo pequeño, pero para Dios no lo era, para Jesús no lo era. Y me gusta mucho esta frase que usa el centurión, una sola palabra tuya, Señor. Y Jesús se admira de él, se admira de la fe de este hombre que lo dice con tanta seguridad, Señor, yo sé que si tú lo dices se hace. Y esta confianza que a veces desearíamos tener más, que desearíamos poder ver más en nuestras vidas, o al menos creo que hablo por muchos al decir que desearíamos tener esta confianza de decirle algo hacia Jesús, no mandándole porque Él no le mandó, le dijo, Señor, yo confío en tu autoridad, yo confío que en que tú, cuando dices algo, se va a hacer. ¿Y en qué otras partes de la Biblia hemos visto que Jesús haga esto? Que Jesús diga algo y se haga. Dos ejemplos muy rápidos que se me ocurren. Uno está ahí mismo en Juan capítulo 8 y seguramente también Juan por eso lo puso en secuencia. Dice así, Juan capítulo 8, versículo 1, nos vamos para atrás, dice, al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y aquí es un pasaje que también hay palabras que se pueden pasar por alto y no valorarse. Un leproso era alguien que la gente veía como algo a lo que no acercarse más que a alguien. Eran personas a las que la gente buscaba alejarse porque pues, era muy contagiosa la lepra, era muy fea, se les caía la piel, llagas, cosas horribles. Y la gente los evitaba, los ignoraba, eran exiliados. Pero fíjate que Jesús, cuando llega este leproso, y no sé tú, pero siento yo que puedes en el texto leer como parte de su personalidad, quizá ya moldeada por el rechazo, quizá ya moldeada por el exilio, al decirle, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. No llega tan confiado como el centurión de, Señor, yo sé que si tú lo dices se hace. No llega diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, también con fe, pero con otra actitud quizá más lastimada por el trato de la gente. Y Jesús, dice la Biblia, el versículo 3 dice, Jesús extendió la mano, lo tocó. Imagínate la sorpresa, y me imagino yo del leproso, de después de que la gente lo desechara, de que lo ahuyentara seguramente, que lo estuviera corriendo de los lugares públicos, de donde hubiera más gente, de sus casas, alejarlo lo más posible por su enfermedad, no quererlo tener cerca. Después de quién sabe cuánto tiempo de sufrir este rechazo y exilio, va con alguien que él ha visto que hace milagros, que ha escuchado, no sabemos mucho de este leproso, pero llega y le dice, Señor, si tú quieres puedo ser limpio, puedes limpiarme si tú quieres. Y Jesús, no de lejos, no alejándose y gritando, no exclamando en voz alta, se nos dice simplemente, Jesús lo vio, lo escuchó, extendió su mano, lo tocó. Quién sabe cuánto tiempo habrá pasado el leproso sin contacto humano, sin haber sentido el tacto de alguien. Y seguramente no esperaba que la siguiente persona que lo tocara fuera Dios mismo encarnado, el Salvador, el Mesías que había venido por la gente que necesitaba un Salvador. Y lo toca, le pone la mano, sin miedo, sin asco, sin repulsión, sin querer alejarse, sin apurarse para quitarla rápido. Yo imagino que Jesús lo tocó con amor, sabiendo quizá lo que él había sufrido por quién sabe cuánto tiempo, pero él sí sabía. Seguramente Jesús lo tocó con amor y seguridad, y hasta de haber sentido un alivio el leproso, no solamente sorpresa, alivio de que le dijera, sí quiero, hoy es el día.
Jesús dijo la palabra, como luego veríamos que le decía el centurión, si tú dices la palabra se hace. Y Jesús dijo, sí, quiero. Con una palabra ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y, y no sé tú, pero siento que a veces venimos a Dios, a Jesús, quizás sintiéndonos como ese leproso, quizá no por una enfermedad física, sino por nuestro pecado, con vergüenza, con, con tantas cargas. Y habrá gente, como vemos en las escrituras, que llega a Jesús con vergüenza después de haber sido exiliada, después de que se burlaran de ella, después de que los trataran mal, después de que los corrieran de su familia, de cualquier lado, y quizá llegan con Jesús diciéndole, Señor, si tú quieres, aquí estoy. No con duda, sino confianza de que Dios lo puede hacer, pero solamente si Él quiere, puede hacerlo en ellos. Y, y sin duda todos llegamos a Jesús así, sucios, apestando a pecado, a rebeldía, a estar lejos de Dios. Y Dios nos recibió y le podemos dar gracias. Y tú, si no lo has experimentado, lo puedes experimentar hoy. No tienes que esperarte a irte a limpiar. Imagínate que Jesús le hubiera dicho al leproso, mira, te escucho y cumplo tus peticiones, pero primero ve, busca una cura que no había, pero ve y busca que no apestes tanto, que no te veas tan feo, arréglate un poquito y luego ya vienes. No, Jesús, así como estaba, se acercó a él, lo tocó y le dijo, quiero. Quisiera hoy Jesús tocar la vida de muchas personas. Y otra instancia que quisiera compartirte donde sucede algo así es la pesca milagrosa. La pesca, cuando están los que iban a ser los discípulos de Jesús, algunos de los discípulos de Jesús, y tienen toda la noche tratando de pescar y echando la red y echando la red y echando la red, y en la mañana llega Jesús a predicar a la playa y ellos ya están cansados. Imagínate cuántas horas, si fue toda la noche. Y a Jesús les pide su barca para subirse a predicar, enseña y luego voltea y les dice, echen de nuevo las redes. Dice, no, señor, pero es que tenemos toda la noche y no hemos pescado nada. Y luego dicen, pero en tu nombre echaremos la red, porque tú nos dices, porque tú nos estás mandando y nos estás pidiendo que lo hagamos, lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa cuando obedecemos a Jesús? Jalan, echan las redes y cuando las quieren subir dicen que, dice la Biblia que el barco ya no soportaba tantos peces. Y este ejemplo quisiera lo viéramos en nuestra vida quizá, en que cuántas peticiones no hemos tenido, que a veces le decimos a Dios, no, Señor, pues ya estuve orando mucho, ya te pedí mucho tiempo por mi familia, por mi hermano, por mi mamá, por mi papá, por mi primo, ya te pedí mucho tiempo porque me sanaras, porque sanaras a mi familiar, porque me dieras esto, porque me pudieras dar esto, Señor, y no digo que pidamos cosas malas, o sea, incluso me refiero a buenas peticiones. Y a veces llegamos a decirle al Señor, no, Señor, pues ya te pedí muchas veces, ya han pasado semanas, meses, y a lo que voy es que Jesús puede cambiar las cosas en un segundo. Lo que a nosotros nos toma meses en hacer, en lograr, en cumplir, en ver un resultado, Dios lo puede hacer en un instante. Lo que a mí me toca horas, días, semanas, meses, años, Dios lo puede hacer en un instante. Por eso hacemos bien en buscarlo, en depender de Él, en está bien que nosotros nos pongamos proyectos y nos pongamos proyectos a largo plazo y ser disciplinados y trabajar. Deberíamos hacerlo como buenos cristianos, pero también primero, antes de hacer todo eso, deberíamos reconocer que Dios puede hacer las cosas cuando Él las diga. Y quizá esto podrías incorporarlo a tu oración. Decirle, Señor, yo quiero conseguir este trabajo o yo quiero tener esta relación y tengo a mi novia y estamos pensando quizá en un futuro casarnos o quizá tengo un trabajo que voy apenas empezando, un proyecto o empecé en tal trabajo y quisiera en un futuro llegar a avanzar
o estoy estudiando, estoy empezando mi carrera, me gustaría en un futuro tener cierto trabajo después de terminar mi carrera y decirle a Dios nuestros planes, pero decirle antes de todo, sí, decirle, Señor, y me voy a esforzar, y voy a buscar, y voy a ser disciplinado, pero yo sé que todo se puede lograr cuando tú digas la palabra, que quizá yo puedo gastarme meses y meses en algo y quizá no ver un resultado, quizá no ver que aparentemente parece que no sucede nada, pero un día tú puedes decir simplemente quiero y que se cumpla, Señor. Y ahí deberíamos tener esperanza constante para no desfallecer, de seguir pidiendo. Jesús mismo dice, busquen, al que busca, encuentra, al que toca, se le abre, pidan, porque Dios sin duda les va a responder. Hay un pasaje que me gusta mucho que Jesús usa una parábola de una viuda y un juez injusto, de cómo la viuda le pedía y le pedía y le pedía a un juez injusto que le hiciera justicia. Y el juez le hace justicia a la mujer, pero porque lo cansa. Y dice, sabes que ya me tienes harto y solamente porque me molestaste tanto, te voy a hacer justicia. Y dice de nuevo, si este juez, siendo injusto, le hace justicia a la mujer, solamente porque le pide y le pide y le pide y le pide. Dice Lucas 18 7 y 8. Fíjate, dice, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? Se tardará en responderles. Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y es un versículo que a mí me pega mucho y no sé, me imagino quizá Jesús diciéndoles, oigan, si un juez injusto, malo, va a responder la petición de una mujer solamente porque lo molesta, no porque la quiera ni porque quiera hacer justicia, imagínense ustedes que tienen un padre que los ama, que los cuida, que los quiere, que se preocupa por ustedes, que quiere hacerles justicia. Si ese juez malo hace justicia, cuanto más su padre que los ama, que los ve, que los protege, les va a hacer justicia. Les digo yo que sin tardanza les va a hacer justicia. Y luego dice, pero cuando regrese, porque está hablando del mismo, el Hijo del Hombre. En otras palabras está diciendo Jesús, pero cuando yo regrese, hallaré a alguien que crea esto. Hallaré fe en la tierra de que esto es cierto, de que Dios hace justicia a sus amados. Y te digo todo esto porque yo he estado en esa situación también, en esta lucha de la oración, de pedir y luego decir, bueno, ya para qué pido, y luego regresar a pedir, decir, no, es que tengo que seguir pidiendo. Y más que la petición, yo te animaría a que confiaras en Dios, que confiaras en que tienes un Padre que te ama, que te escucha, que te va a hacer justicia, que no te va a abandonar. Y que no dejes de orar, que no dejes de pedir, porque aunque pase mucho tiempo y digas, Señor, ya va a llegar tal fecha, o Señor, parece que no me vas a ayudar, como le dijo la hermana de Lázaro al Señor, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, pensando que había llegado tarde Jesús. Y luego Jesús le demostró que no había llegado tarde, que había llegado el momento indicado para hacer algo que tendría un impacto en millones de personas a lo largo de miles de años, pero era necesario que pasara eso y que aunque en su perspectiva Jesús no había llegado a tiempo, él había hecho todo correctamente en el tiempo perfecto. Yo te animaría a que tengas fe y confíes en que tu Señor, cuando diga la palabra, se va a hacer, que no hay nada que atrase a Dios, que no hay nada que detenga a Dios, que no hay nada que le impida a Dios responderte, y Él te responderá, y quizá parezca que va a tardar o que no va a llegar, pero Él no se equivoca. Aun cuando a nosotros nos parezca que se equivocó, que no llegó, que llegó tarde, Él no se equivoca. Él va a responder de la mejor manera, porque Él, con una palabra, puede hacerlo. Yo le pediría al Señor, Señor, di la palabra. Di la palabra y seremos libres. Di la palabra y seremos lo que tú quieres que seamos, Señor. Di la palabra y los obstáculos se quitarán, los caminos se abrirán. Habrá sanación, Señor, cuando tú digas la palabra.
Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.